Hola, hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Daniel Ortiz y hoy nos encontramos con un nuevo episodio de Inspirarte. El día de hoy nos encontramos con otra palmiteña, eh, quien desde su labor educativa ha representado el territorio durante muchos años. ¿Cómo está, doña Doriela? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias. Bueno, doña Doriela, ¿usted cuántos años en la labor docente? 26 años. Dios mío. Doña Doriela nació en San Sebastián de Palmitas. Y toda mi labor fue acá en Ujú. el corregimiento. ¿Cómo fue Todo. esa niñez? ¿En qué vereda? Acá en la centralidad, pero recorriendo mucho las veredas con mi mamá y con las personas, con las cuidadoras. Sí, y ¿cómo fue esa transición de esa adolescencia a esa labor docente? ¿Cómo se encaminó usted? No, desde muy pequeña tuve esa idea, ese sueño de ser maestra. Mm. Siempre se lo comenté a mi mamá. Eh, Igual, como ese era mi sueño, mis juegos eran jugar a la maestra. Entonces yo recogía niños de la cuadra o de los vecinos o las amigas que llegaban y las bañaba, las sacaba a caminar y luego les daba la clase. Qué Ese bonito. fue como... Y ya terminando la primaria, mi mamá sabía pues de ese sueño y me llevó a estudiar la pedagogía en la normal Nuestra Señora de Fátima en el municipio de México. Ujú. Entonces allá terminaste Allá terminé toda la pedagogía, toda el periodo pues normal, que era hasta 11, pero Ujú. empezábamos desde el grado séptimo con las prácticas y eso. ¿Y cómo fueron esos primeros años de práctica? También fueron acá en el territorio. No, acá no hubo nada de práctica, todo fue allá, porque me fui a vivir allá, donde un familiar, estuve también interna, ya luego por falta pues como de buenos recursos, me tocó volver donde una familiar y ahí terminé. Toda la experiencia práctica fue allá. Terminé y regresé pues Ujú. nuevamente acá al corregimiento y acá me quedé alrededor de 8 años sin ejercer porque decidí organizarme primero y ya teniendo los hijos empecé a trabajar y desde ahí hasta hace 2 años que me pensioné. ¿Y dónde empezaste? ¿En qué vereda? ¿En qué? Empecé acá en la centralidad en la parte primaria, trabajé como 4 años, luego pasé a la secundaria y trabajé otros 4 años, volví a la primaria y estando en primaria se me dio la oportunidad de pasar a una de las veredas, que era como otro sueño, y se me dio en la escuela rural. Trabajé 12 años, 12 años más o menos. Terminé en la sede de La Volcana, para la vereda que fui nombrada, pero dado a la construcción de la nueva calzada, pues tuvo que hacerse un movimiento de sedes porque la escuela tuvo que ser demolida Ujú. para dar paso a la vía del mar. Entonces trabajé en la Suiza, allá estuve alrededor de 3 años y luego pasé a la aldea y de ahí ya salí pensionada. Y yo quiero que nos devolvamos un poquito ahí cómo era ese escenario en esos años cuando usted empezó acá en la escuela de la centralidad. Delicioso, delicioso. ¿Por qué? Porque era una niñez diferente, Ujú. unos padres de familia diferentes. La didáctica también, porque era como un ámbito tradicional, Ujú. como se dice, donde el estudiante miraba al maestro con respeto, los padres de familia,
ese sentido de pertenencia del padre de familia con el proceso de sus hijos, los juegos, los recreos, los desayunos. Era un ambiente chévere, súper. Nada comparado con lo que se vive ahora, aunque no deja de ser bueno, porque Ujú. si está a uno lo que le gusta, eh, uno también lo disfruta. Claro. Sino que como que la tecnología, los aparatos, todo esto, como uno no se preparó para eso, se siente uno absorbido y el conocimiento lo tiene es el niño, el joven, porque para ciertas cosas uno debía acudir, o yo por lo menos tenía que acudir a los niños a que me movieran algo en el celular y todo eso. Claro que no era tampoco pues tan, tan, ¿qué digo yo? Bruta, entre comillas. Me defendía, pero los niños ahora tienen un 4 o 5 pasos por delante de uno, pues. Sí. Bueno, doña Doriela, ¿alguna anécdota que recuerde usted así de esos primeros años, apenas adquiriendo la experiencia? Muchas, muchas anécdotas. Eh, a ver, ¿qué le digo yo? No muchas, pero no son tan buenas. Y no me gustaría develar las que no son tan buenas. No, a mí me parece que el hecho de estar en el salón de clase, de decorar el salón para los niños, de presentarme para los niños, de realizar las actividades, de hacer las rondas, de preparar un acto cívico, de todo eso para mí fueron experiencias bonitas porque iban acorde como con lo que a mí para lo que a mí me formaron. La memoria, mmm, el aspecto religioso también contaba mucho, Ujú. pero anécdotas que me hayan marcado, la ausencia, la ausencia de algunos niños que por alguna razón partieron de este mundo. Eso marca demasiado porque uno se entrega a ellos o hace uno parte de ellos y ellos de uno, que eso es una cosa que difícilmente uno supera y recuerda uno por mucho tiempo. Y delicioso, delicioso cuando llegué a la parte rural. Eso me pareció maravilloso. Los niños, como ese deseo, esas ganas, esa sed de aprender, hacía que uno cada día adquiriera como más cosas, cogiera más herramientas, se sintiera uno, llegar uno como más equipado a la escuela, porque los niños pedían. Bueno, ahora tocará preguntarle a las nuevas maestras cómo será la diferencia, no sé. Ujú. ¿Cree usted de pronto que hay particularidades que usted logró identificar entre esa educación rural y esa educación de otros espacios más urbanos? No podría establecer la diferencia porque nunca salí del corregimiento. Ujú. Y mucha parte de los niños que hacían parte de la centralidad pertenecían a las Claro. veredas. Entonces no tuve la experiencia de una escuela en otra parte que no Ujú. fuera el corregimiento. ¿Cuál fue el más reto más grande de ser docente acá en San Sebastián de Palmitas? Aprender inglés. Me parece que eso me noqueó. Porque hay cosas que uno quiere aprender, que quiere saber, pero que por ningún Sí. no le entran, como los niños que Ujú. dicen, a mí no me entraba la matemática, a mí no me entró el inglés. Eso fue, inclusive participamos pues, de talleres, de procesos que tenían que ver con eso, porque era indispensable, es indispensable.
pero no pude adquirir habilidades mayores. Ujú, Pegada de la guía, pegada del traductor, pegada del diccionario, pegada del celular. Así de esa forma podía dar yo una ujú. clase, aprendiéndome cancioncitas corticas, aunque disfrutaba, y gracias a esas cancioncitas adquirí pues como un vocabulario básico, pero eso fue lo que más. Bueno, y entonces a nivel familiar, criaste tus hijos acá en el Sí. territorio. Em, ¿Cómo fue también esa apropiación, no solo desde lo laboral, sino también de lo personal con Palmitas? Me parece que chévere, porque mira que en la ruralidad hay muchas organizaciones que entran a formar parte de nosotros, y prácticamente las profes que nacimos acá, que nos criamos acá, eh, nos veían ese empoderamiento pues como con los nombres de las veredas, con la situación de algunas Ujú. familias, con las vías, con los caminos, con las necesidades. Entonces esa gente se apoyaba bastante en nosotros, y siempre fuimos como el referente para dar información acerca de cómo vivían las familias, de cómo se comportaban, hasta de la descendencia, porque en ese entonces quienes habitábamos este lugar éramos de acá. Ahora es difícil porque tenemos gente de otros Ujú. lugares, de otras regiones, inclusive fuera de nuestro país, que hacen que perdamos como esa visión de territorio, de unión, de equipo, mmm, porque inclusive tomamos hasta costumbres, Ujú. gastronomía, vocabulario de la gente que llega. Entonces como que se nos ha perdido, creo yo, un Sí. poquito esa identidad de pueblo, de vereda, de campo, de campesino. Durante esos 26 años, ¿pensaste algún momento en desistir de ese camino de la educación acá en el territorio? Sí, el último año a raíz de la enfermedad de mi esposo. Sí, sí lo pensé, pero conté con compañeras que, que me hacían pensar de que no era el momento y no era la forma, Ujú. porque ya había recorrido prácticamente el 100% del camino. Mm, pero sí, la idea era cumplir, y hasta el día que cumpliera, hasta ese día trabajar, y así fue. De pronto sí se siente uno como lastimado en su profesión, en su quehacer de maestro, mmm, por las nuevas como políticas del Estado, que al maestro no tenemos esa cancha tan grande en la escuela como la teníamos antes, Sí, por, por, por múltiples cosas, por las capacitaciones, mejor dicho, sí. cambió el ejercicio, y como uno fue como criado y educado a la antigua, para uno ir a la ciudad a una reunión, a veces lo tomaba yo como una pérdida de tiempo, porque yo consideraba que mi tiempo era en el aula. Y ahora veo que no es tan importante, que hay otras formas de llegar sin que el pelado esté en el aula todo el tiempo. Pero qué bonito que hacer reflexión de eso y reconoces que hubo también algunos esfuerzos internos que tuviste que hacer por adaptarte a esa nueva realidad, que Sí, lograste pues como nivelarte con muchas cosas, y hay otras que simplemente también pertenecen como al ser y a la forma de educar y de conectar con los niños, que yo creo que la de cada quien es muy particular. sí. Bueno,
ya en estos momentos, digamos, después de todo ese camino, ¿cómo fue ese proceso de cerrar ese ciclo de la jubilación? Duro, difícil, difícil, muy difícil, es que me dan hasta ganas de llorar. Difícil. Esos, ese primer año fue duro. Inclusive cuando hablaba con mis compañeras me decían, Doriela, es que no, usted podía haber terminado siquiera el año y todo eso, pero habían otras cosas que me movían a decir, no más. Y siempre fue mi ideal, termino y chao, porque hay otra gente detrás esperando. Y uno no, pues yo nunca pretendí quedarme ahí, hasta que no. Fue difícil, como me sentí muy sola, porque prácticamente el diario de uno se vuelven los niños y los padres de familia, los compañeros de trabajo, y uno se zafa, se desconecta pues como de esa parte y se siente uno solo. Yo me siento sola. Ahora cuento unas compañeras que todavía cuentan conmigo para ver, vamos a salir de paseo, para que nos acompañes o vamos a hacer esto, nos colaboras con esto, estoy dispuesta, pero me siento realmente sola. Sola porque se desvincula uno de todo, de un día para otro. Sin embargo, uno sale pues a la calle y el término aún es profe, entonces uno ahí siente como un poquito ese ganchito, pero la verdad es que sí es una cosa dura de llevar, aunque uno a veces hubiese preferido no levantarse temprano, que pereza ir a trabajar con el invierno, con la vía, muchas cosas, pero, pero es como cortar, es un corte fuerte, duro. Y bueno, de pronto, ¿qué actividades, qué estrategias se han ayudado como a nivel personal allá a suplir ese tiempo? Bueno, pues ahora apenas estoy retomando ciertas cositas porque yo me retiré para poder estar pendiente de mi esposo, pues que tenía su enfermedad. Intenté hacer muchas cosas en los lapsos en que yo tenía tiempo para mí, porque no todo el tiempo estuve con él por el desgaste y porque con él el tiempo era bastante, o sea, ocupaba bastante tiempo, entonces yo me iba y lo cuidaba un tiempo y descansaba otro tiempo. En ese tiempo trataba yo de hacer cositas, que de montar un negocito, que de planear de pronto un taller para señoras, que enseñarles a coser, que enseñarles a esto, pero no se me dio como nada, no se me dio porque tenía que cortar las cosas y viajar nuevamente. Ahora, ahora que él no está, estoy nuevamente como en ese rollo de ocuparme, porque si antes me sentía sola, ahora creo que más. Entonces me meto en talleres, me meto en lo que resulte, la verdad, para estar ocupada, para sentirme útil, porque todavía sueño, todavía tengo planes, todavía me gusta salir, me gusta que me inviten a lugares, ir a lugares, cocinar, eh, las manualidades que han sido como lo que a mí más me ha motivado aparte del ejercicio de la docencia. Y he aprendido bastante. Me parece bien bonito y bien inspirador escuchar todo ese proceso de vida, que también te hayas abierto a contarnos ese presente, digamos esas dificultades personales también que han habido al hacer ese cierre de ese ciclo, pero me parece bien bonito que buscas reinventarte siempre a pesar de cada circunstancia y de cada cambio que trae la vida, ¿cierto? Sí, Y yo creo que eso es lo más valioso, ¿cierto? Los problemas
las dificultades y los cambios son inevitables, pero ¿qué puedo hacer yo a partir de esas situaciones? Y de qué manera puedo buscar adaptarme, ¿cierto? Que ese es el proceso como en el que estás en ese momento. Ujú. Eh, yo también quisiera saber un poco de esa labor social que también tuviste, aparte como de la docencia. Yo creo que también hay cosas que más allá de cumplir son como del ser, de la Sí, vocación, sí. de... Por ejemplo, sí, muchas cosas que no correspondían pues a la labor docente, pero sí a la labor social, hacían que yo me tomara ciertos atrevimientos de llevarme los niños. Yo los invitaba para la finca, los invitaba inclusive a pasear donde mi esposo estuviera trabajando, los llevaba a la casa, les armaba la piscina, hacíamos despedidas ahí, hacíamos caminadas, eso me gustaba y me lo alababa mucho él y él me apoyaba. Traiga a los muchachos que cualquier cosa le hacemos. Y me gustaba. Por un lado, porque en ese entonces eran niños que, que no que salían poco del territorio, que no habían montado, por ejemplo, en el cable, entonces yo me los llevaba a montar al cable. Recuerdo que en alguna ocasión habían unos juegos panamericanos, juegos algo así. Yo me los llevaba para mi casa cuando vivía en Robledo y me los paseaba pues. Algunos nunca habían ido a una piscina. Tuve también esa idea de llevármelos a piscina con algunas mamás, o sea, yo no andaba sola, con algunas mamás. Eh, ¿Qué otra cosa? Algunos los llevé a Ituango cuando estaban haciendo la represa. Claro que poquitos, porque el carro, lo que cabía en el carro, me llevé 3 niñas, me parece, 3 niñas. Bueno, y me gustaba mucho recorrer cuando se podía, sacar los niños. Íbamos a la casa de cada uno, que nos mostrara su casa, que nos dijera quiénes vivían, sus mascotas, qué cultivaban, porque ya veo que en algunas casitas, inclusive campesinas y teniendo lote, como se dice, no cultivan. En ese entonces sí, y me parecía delicioso que los niños conocieran la casa de los otros niños, porque viviendo en el mismo territorio no conocían. Eh, Algo especial que ocurrió en la escuela también a raíz de que los niños no conocían, sabían el nombre de las veredas, pero no conocían esas veredas. Dentro de la institución hubo un proyecto donde una de las profes y alguna iniciativa de la parte de la directora fue llevarlos a celebrar, por ejemplo, el Día de la Familia o el Día de la Antioqueñidad en una de las escuelas diferentes, y eso se dio y los niños asombrados porque no conocían las otras instituciones. Eso fue chévere. Y bueno, personalmente me siento bien con eso que hice. Y ahora lo quiero seguir haciendo, pero ya no tanto con los niños, sino que tengo una iniciativa con, con gente mayor, pero con necesidades. Eso lo estoy planeando. Voy a iniciar, pero no acá en el corregimiento, en otro lugar. De pronto tendrán noticias. Eso. Bueno, yo no puedo desaprovechar ese momento, doña Gabriela. Yo cada vez que hablábamos, iba escuchando, me inspiraba, me sentía sorprendida también porque no conocía muchas cosas. Pues siempre te he tenido como referente, acá en el territorio todos conocemos a la profe Muchas Gabriela, ¿cierto? gracias. Pero creo que a veces no nos damos pues como la oportunidad de escuchar las historias de vida. Y bueno, yo no puedo perder la oportunidad en este momento para resaltar esa labor tan bonita que hiciste en San Muchas Sebastián de gracias. Palmitas, porque
fue dedicar la mayor parte de tu vida a la docencia en el territorio y no me cabe duda de la influencia tan positiva que eso tuvo en los niños, no solo a nivel educativo, no solo a nivel académico, sino a nivel personal. Sí. Eh, Bien bonito eso de ayudarles a que también se sintieran identificados y generaran sentido de pertenencia por los espacios. Eh, Sé que en este momento están en el corazón de muchos palmiteños y es algo que hay que honrar. Es algo que hay que honrar. Entonces, también como en nombre de esos palmiteños, agradecerte por tantos años de entrega Gracias. a la educación Gracias. de San Sebastián de Palmitas. Aunque también, así como a uno le pasó, que también tiene recuerdos no gratos de un profe por X o Y cosa, yo creo que también tengo estudiantes que, que pasaron por lo mismo que yo, por cualquier situación. Esa no era la mía, esa no era la mía. Entonces, igual, yo digo, como les decía a ellos, es que un maestro es otro, otro papá, otra mamá. Y lo único que uno busca como maestro y como mamá o como papá es el bien. Es, si un papá le tira a uno duro, es para que aprenda, para que salga adelante, para que luche, para que se libere de muchas cosas y no viva siempre atado como a, a que no doy un paso si el otro no me da permiso. No, entonces era como esa lucha para que se sintieran bien autónomos, bien fuertes y bien decididos a salir adelante. Entonces, esa era mi lucha. Entonces, por eso digo yo que decían que yo era muy drástica, muy dura. Uh-huh. Bueno, y la verdad, yo lo miro, me miro y siempre pienso, lo único que uno quiere para ellos es el bien. Uno no acosa a un niño por por, por, por hacerle daño, sino para que salga, para que dé un paso más. Sí, dentro de la enseñanza y dentro de mi proceso y el de ellos ocurre eso. Sí, y la norma es importante. La norma es Sí. importante para salir adelante. Yo creo que nosotros también necesitamos, y sobre todo en la niñez y en la adolescencia, que a veces somos como tan dispersos, siempre necesitamos ese alguien que esté ahí corrigiendo, enseñando, para que también como que vayamos alineando un poco ese camino, pero todo es del amor y yo creo que... Pero uno sí marca porque voy a contar dos anécdotas. Ahora me las preguntaste y no había caído. Una anécdota fue con un joven que salió pues ya del bachillerato y la lucha con ese pelado fue el uniforme. El uniforme. Se graduó, empezó a trabajar y lo primero que hizo, como al mes de llevar trabajando, me dijo, ay profe, me va a perdonar, me perdona. Y yo, ¿qué te voy a perdonar? Ay profe, hace un mes aprendí la importancia de llevar correctamente el uniforme. Si supiera en esta empresa cómo me exigen la camisa por dentro, cómo me la exigen, y cada que me la hacían meter por dentro me acordaba de usted. Y yo la hijueputeaba. Bueno, y otra experiencia con otro chico que no quería, que había que ir hasta la casa de la mamá, hablar por él, y me ve y me dice, ay profe, gracias por haber sido tan dura conmigo, porque si usted no hubiera sido dura conmigo, yo no había salido adelante. Entonces, uno piensa de verdad que uno no quiere para ellos algo diferente a que sean gente, a que sean personas de bien, lo mismo que uno desea para sus hijos. Exacto, y yo creo que cuando se logra esa articulación concisa entre familia y escuela, yo creo que los niños salen con unas bases muy importantes Sí, para sí. la vida y los docentes son un referente tan grande para los Muy estudiantes. grande. Es impresionante, incluso yo ahora veo, he tenido la oportunidad de estar con la profe que me dio toda la primaria y observar cómo
de verdad tú adquieres en tu personalidad, en tu forma de ver la vida, un montón de cosas de lo que te transmitió tu docente, Sí. sobre todo en la primaria. Entonces, es algo bien bonito. Y ellos se llevan muchas cosas de uno. Los estudiantes se llevan muchas cosas de uno, algunos hasta la letra. Hasta la letra se la imitan a uno. Sí. Y eso es bonito, eso lo alegra a uno porque sabe uno que, o sea, que fue importante para esa persona. Y uno ver que un estudiante escribe o hace el X letra igual como la hace uno, para mí es orgullo, me siento orgullosa. Y muchas profes, porque sé que muchas de mis compañeras cuando hablamos y comentamos son anécdotas muy similares con eso. Bueno, doña Gabriela, de verdad que muchas gracias por habernos Ustedes, niñas, contado un pedacito de ese libro, de la profe Doriela. Y bueno, desearle también cosas muy bonitas, que siga recogiendo frutos de los aprendizajes de tantos años, que siga disfrutando la vida como lo ha venido haciendo, adaptándose a las circunstancias y sacando provecho como de cada una de ellas, porque todas tienen su esencia. Sí, claro que sí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Por haberme invitado. Ay, qué bonito.